¿Alguna vez han llegado al pantano, en una de esas mañanas perfectas de primavera, y han pensado, el primer lance, cerquita, para calentar? Pues les voy a decir algo que quizá les duela. Ese gesto, esa costumbre tan nuestra, es probablemente la razón por la que se van a casa con las manos vacías. Hoy vamos a desvelar por qué el primer lance cerca de la orilla es el peor error que un pescador puede cometer en primavera. Y no es una exageración. Quédense, porque lo que van a descubrir hoy puede que cambie para siempre su forma de empezar una jornada de pesca. La respuesta a por qué los peces grandes parecen ignorarles está, literalmente, a sus pies. Así que díganme, con total sinceridad en los comentarios, ¿lanzan el primer señuelo cerca o lejos? Sean honestos. Seamos realistas, la primavera nos vuelve locos. Después de un largo invierno, el sol calienta, el agua cobra vida, y solo pensamos en una cosa: lanzar el señuelo. La ansiedad por sentir una picada nos puede. Y, ¿qué es lo más fácil e instintivo? Montar la caña, dar 2 pasos hasta el agua, y lanzar ahí mismo, a unos pocos metros. Es una costumbre que hemos visto hacer a nuestros padres, a nuestros abuelos. Es casi un ritual. Pruebo aquí, a ver si hay algo activo, y luego ya me muevo. Lo hacemos por inercia, por comodidad, casi sin pensar. Creemos que estamos probando el agua, pero en realidad, lo que estamos haciendo es poner una enorme señal de neón que dice: peligro humano aquí. Y en primavera, cuando los peces más grandes y recelosos están precisamente en esas zonas, ese aviso es una sentencia de muerte para nuestra jornada. Este hábito está tan arraigado que ni siquiera lo cuestionamos, pero es el talón de Aquiles de muchísimos pescadores. Para entender el error, primero tenemos que entender nuestra propia mentalidad. Imaginen la escena. Son las 7 de la mañana. El coche aparcado, el silencio solo roto por los pájaros. El vapor sale del agua. Llevan meses esperando este momento. El equipo está impoluto, las cajas de señuelos rebosantes de promesas. La adrenalina corre por las venas. Lo único que quieren es sentir la línea tensarse. Esta prisa, esta ansiedad, es nuestro primer enemigo. Nos ciega. Nos hace actuar de forma mecánica, casi robótica. Caminamos con paso firme hacia la orilla, sin pensar en el ruido de nuestras botas sobre las piedras, sin fijarnos en nuestra sombra proyectándose sobre el agua. El objetivo es lanzar, cuanto antes. No pensamos en que la orilla, en primavera, es un santuario, un lugar donde la vida explota, y nosotros llegamos como un elefante en una cacharrería. Este impulso de llegar y lanzar es una trampa psicológica en la que caemos una y otra vez. Es la necesidad de acción inmediata, pero en la pesca, y sobre todo en esta época, la paciencia y la observación previa valen más que 1000 lances a ciegas. Hay que dominar esa impaciencia. Ahora hablemos de esa zona que pisoteamos sin piedad, los primeros metros de orilla. Solemos verla como una simple zona de paso, un lugar desde donde lanzar hacia aguas más profundas. Pero en primavera, esa franja es la zona cero, el epicentro de la actividad. El agua es más somera, se calienta más rápido con el sol de la mañana, y eso atrae a todo el ecosistema. Pequeños alevines, insectos, cangrejos, toda la cadena alimenticia empieza aquí. Y donde está la comida, están los depredadores. Un gran black bass o un lucio pueden estar patrullando a menos de 1 metro de la tierra, usando una raíz sumergida o una piedra como puesto de caza. Para ellos, es un buffet libre. Para nosotros, es una zona de alto riesgo que tratamos como si fuera el pasillo de nuestra casa. Pensamos que los peces están allá lejos, en el centro del embalse, cuando en realidad, los más grandes pueden estar justo donde vamos a poner los pies. Es un error de perspectiva garrafal. Profundicemos en el comportamiento del pez en primavera. Con el aumento de la temperatura del agua, su metabolismo se acelera. Tienen hambre, mucha hambre, después de la letargia del invierno. Y, además,
Muchos se preparan para el desove. Esto los obliga a moverse hacia zonas más someras, más protegidas y con más alimento. Buscan lugares con vegetación, estructuras, recodos, precisamente todo lo que abunda en las orillas. Están en un estado de alerta máxima, no solo buscando comida, sino también protegiendo sus futuros nidos. Son extremadamente territoriales y recelosos. No es el pez apático del invierno, ni el pez confiado del verano. Es un animal nervioso, cargado de instinto. Su prioridad es sobrevivir y reproducirse, y cualquier cosa fuera de lo normal, como una sombra humana o una vibración extraña, es interpretada como una amenaza mortal, no solo para él, sino para su descendencia. Por eso reaccionan de forma tan violenta ante nuestra presencia. Los depredadores son maestros de la percepción. Sus sentidos están afinados al máximo para detectar tanto presas como peligros. Su línea lateral es un radar hipersensible que capta la más mínima vibración en el agua. Sus ojos, a menudo posicionados para mirar hacia arriba, están diseñados para detectar cualquier movimiento o silueta que se recorte contra la luz del cielo. En aguas poco profundas, como las de la orilla en primavera, su campo de visión es total. No tienen la protección de la profundidad. Por eso, están en un estado de hipervigilancia. Un pescador que se acerca de pie a la orilla es, para un pez, el equivalente a un gigante apareciendo en el horizonte. Es una señal de alarma inequívoca. No necesitan ver el señuelo. Mucho antes de que hagamos el primer lance, ellos ya saben que estamos ahí. Ya han tomado una decisión: huir o esconderse y dejar de alimentarse. Hemos perdido la batalla antes de empezar a luchar. Hablemos de un enemigo silencioso pero letal: nuestra silueta. La mayoría de pescadores no le da importancia, pero es uno de los factores más determinantes. Imaginen que son un bass apostado junto a un junco. Su ventana al mundo es la superficie del agua. Cualquier cosa que se mueva por encima, especialmente si se recorta contra el cielo claro de la mañana, es una anomalía. Cuando nos ponemos de pie en la orilla, a plena vista, somos una figura antinatural y amenazante. Si además vestimos ropas de colores llamativos, el efecto se multiplica. El pez no necesita saber qué somos. Su instinto milenario le dice que una forma grande y oscura que aparece de repente en la orilla es sinónimo de peligro, como un águila pescadora o una garza. El simple acto de proyectar nuestra sombra sobre el agua puede vaciar de peces una zona de varios metros a la redonda en cuestión de segundos. El sigilo no es una opción, es una obligación. Debemos ser invisibles. Otro factor que ignoramos por completo son las vibraciones que producimos. El suelo, especialmente en las orillas, transmite las ondas de nuestros pasos directamente al agua. Cada pisada, cada piedra que movemos, cada vez que dejamos caer la caja de señuelos, genera un terremoto en miniatura que los peces perciben a través de su línea lateral. Piensen en ello como un sistema de alerta temprana. Para un lucio que está inmóvil esperando a su presa, esas vibraciones son como golpes en la pared. Le indican que algo grande se está acercando. No es un sonido natural. No es el movimiento de un pequeño animal. Es una perturbación rítmica y pesada. Y si estamos en una orilla rocosa, el efecto es aún mayor. Antes de que nos vean, ya nos han sentido. Este es uno de los motivos por los que, a veces, llegamos a un lugar que parece perfecto y no obtenemos ni una sola picada. No es que no hubiera peces, es que los hemos avisado de nuestra llegada desde 50 metros de distancia. El ruido. Parece obvio, pero lo olvidamos constantemente. La jornada de pesca no empieza cuando lanzamos el señuelo, empieza cuando cerramos la puerta del coche. Ese portazo metálico puede viajar cientos de metros en el silencio de la mañana. Luego, el ruido de nuestras botas sobre la grava, las conversaciones en voz alta con el compañero, el clac metálico al abrir y cerrar las cajas de aparejos,
el silbido de la línea al pasar por las anillas en un lance de prueba al aire. Todos estos sonidos son ajenos al entorno natural. Un pez en la orilla está acostumbrado al chapoteo de otros animales, al viento entre los juncos, al canto de los pájaros, pero no está acostumbrado a los sonidos humanos. Cada ruido artificial que producimos es una bandera roja que alerta a toda la fauna de la zona. Es como intentar cazar un ciervo mientras escuchamos música con altavoces. El éxito en la orilla depende de nuestra capacidad para fusionarnos con el entorno, y eso empieza por el silencio absoluto. Hay que moverse como un fantasma. Y entonces llega el momento culminante del error, el primer lance. Después de haber hecho ruido, proyectado nuestra sombra y enviado vibraciones por el suelo, decidimos lanzar. Y lo hacemos cerca, a unos 5 o 10 metros. El señuelo, por ligero que sea, entra en el agua con un plof que, en la quietud de la orilla, suena como una pedrada. Para un pez que ya estaba nervioso por nuestra presencia, ese impacto es la confirmación definitiva de que el peligro es inminente. Es un estímulo violento y directo en su entorno más inmediato. Imaginen estar en una biblioteca en silencio y que alguien tire un libro al suelo a su lado. El sobresalto es inevitable. Ese primer lance cercano no atrae a los peces. Al contrario, provoca una huida en estampida. Los peces más cercanos se asustan y se retiran a aguas más profundas y seguras, y en su huida alertan a otros que estaban más lejos. Acabamos de quemar la zona más productiva del día con un solo gesto. Esto nos lleva a un concepto crucial: la reacción en cadena. Los peces, especialmente cuando se mueven en grupos o están en zonas de alta densidad como las orillas en primavera, se comunican el peligro. Un solo pez que se asusta y huye de forma errática es una señal de alarma para todos los demás. Su lenguaje corporal, su cambio brusco de dirección, la vibración que genera su coletazo de pánico, todo eso transmite un mensaje claro: peligro. Así, el bass que hemos asustado a 5 metros de la orilla, al huir, alerta al que estaba a 10 metros, y este, a su vez, al que estaba a 15. En cuestión de segundos, nuestra torpe llegada y nuestro primer lance han creado una onda expansiva de pánico que ha vaciado la orilla en un radio mucho mayor de lo que pensamos. Por eso, después de ese primer lance fallido, podemos pasarnos una hora lanzando en la misma zona sin obtener resultados. Ya no hay nadie en casa. Se han ido todos, y hemos sido nosotros quienes les hemos invitado a marcharse. Vamos a desmontar un mito muy extendido: la idea de que el primer lance es para calentar o probar el equipo. Muchos pescadores usan ese primer tiro cercano para ajustar el freno del carrete, para ver cómo nada el señuelo o simplemente para quitarse la ansiedad. Es un grave error de concepto. El primer lance de la jornada, especialmente en un puesto nuevo, es el más importante de todos. Es nuestra bala de plata. Es la única oportunidad que tenemos de presentar un señuelo a un pez que no es consciente de nuestra presencia. Es el lance con la mayor probabilidad de éxito, el que puede darnos la captura del día. Malgastarlo en pruebas en la zona más sensible y productiva es un auténtico desperdicio. Las pruebas se hacen en casa o en una zona del embalse que ya hayamos pescado y sepamos que no es tan productiva. El primer lance en una zona virgen debe ser deliberado, estratégico y pensado para ser letal. No es un calentamiento, es el disparo de apertura. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? La clave está en la aproximación. Antes de pensar en lanzar, debemos pensar en cómo llegar a la orilla. Lo ideal es detenerse a una distancia considerable, unos 20 o 30 metros si el terreno lo permite. Desde ahí, agachados, observamos. Si tenemos que acercarnos más, lo hacemos de rodillas o reptando, usando cualquier cobertura disponible: un árbol, un arbusto, un desnivel del terreno.
La ropa debe ser de colores discretos que se mimeticen con el entorno, como verdes, marrones o de camuflaje. Debemos movernos despacio, sin movimientos bruscos. Dejar la caja de señuelos y el resto del equipo lejos de la orilla para evitar ruidos. La caña, siempre en posición baja, paralela al suelo. La idea es transformarnos en un cazador, no en un paseante. Tenemos que llegar al punto de lance sin que ningún pez se haya percatado de nuestra existencia. Este proceso puede llevar 5 o 10 minutos, pero son los minutos mejor invertidos de toda la jornada de pesca. Una vez hemos llegado a nuestra posición de forma sigilosa, empieza la fase más importante y la que más pescadores se saltan: la observación. Guardamos la caña un momento y nos dedicamos a mirar. Usar unos buenos prismáticos o unas gafas polarizadas es fundamental. ¿Qué buscamos? Buscamos vida. Buscamos cualquier señal que nos dé información. Un remolino en la superficie, un grupo de alevines saltando, probablemente porque algo los persigue, una carpa osando en el fondo, una garza pescando en un punto concreto. Las aves son grandes indicadores. Buscamos estructuras sumergidas, un tronco, una roca, un cambio de profundidad. Analizamos la dirección del viento y cómo afecta a la superficie. Intentamos identificar las zonas de sombra y las zonas de sol. Esta observación previa nos da un mapa mental de la zona. Nos permite identificar los puntos calientes donde es más probable que esté un depredador al acecho. Lanzar sin observar es como disparar con los ojos cerrados. Leer el agua es un arte, y la primavera es el mejor momento para practicarlo. El agua nos habla, solo hay que saber escucharla. Un cambio sutil en el color del agua puede indicar un cambio de profundidad o de tipo de fondo. Unas burbujas que suben a la superficie pueden señalar la presencia de carpas o barbos alimentándose, lo que a su vez atrae a los depredadores. Una línea de juncos o vegetación sumergida es una autopista para los black bass. La esquina de una recula donde el viento acumula comida es un imán para los peces. Una entrada de agua de un arroyo trae oxígeno y alimento, creando un punto caliente. Antes de hacer un solo lance, deberíamos haber identificado al menos 2 o 3 objetivos potenciales. Voy a lanzar primero a esa rama sumergida, luego a la sombra de aquel árbol y después barreré esa punta. Esta planificación mental, basada en la lectura del agua, transforma nuestros lances de aleatorios a quirúrgicos. Cada lance tiene un propósito y una razón de ser. Aquí viene el cambio de paradigma, la estrategia que lo cambia todo, la estrategia inversa. En lugar de hacer lo que hace el 90% de la gente, que es llegar y lanzar cerca para luego ir lanzando más lejos, vamos a hacerlo exactamente al revés. Empezaremos por lo lejos y terminaremos por lo cerca. Desde nuestra posición de acecho, apartados de la orilla, nuestro primer lance será el más largo que podamos hacer, buscando las aguas más alejadas del puesto. Después, el segundo lance será un poco más cerca. El tercero, más cerca todavía. Vamos a peinar la zona de fuera hacia adentro, como si estuviéramos recogiendo un abanico. ¿Por qué? Porque si hay un pez grande lejos y lo clavamos, la pelea probablemente no asustará a los que están más cerca de la orilla. Sin embargo, si clavamos un pez a 5 metros, su lucha y chapoteo en aguas someras pondrá en alerta a toda la zona exterior. Esta simple inversión de la secuencia de lances preserva la integridad del pesquero durante mucho más tiempo. Vamos a visualizar ese primer lance, el largo. Estando agachados o de rodillas a unos metros del agua, calculamos la distancia máxima a la que podemos lanzar con precisión. El objetivo es que el señuelo caiga suavemente, sin estruendo, en la zona más alejada que queremos explorar. Este lance está diseñado para tentar a los peces que patrullan en el límite de las aguas someras y las profundas, o a aquellos que ya hemos podido asustar un poco con nuestra llegada, por muy sigilosa que haya sido. Al trabajar el señuelo desde tan lejos hacia nosotros,
Cubrimos una enorme columna de agua. Si obtenemos una picada en este primer lance largo, es una señal fantástica. Significa que los peces están activos y que nuestra aproximación ha sido un éxito. Y lo más importante, al hacerlo desde lejos, no hemos contaminado la zona más caliente y delicada, que es la orilla inmediata. Esa la dejamos para el final, como el postre de una buena comida. Una vez hecho el primer lance largo, no se trata de lanzar sin ton ni son. Hay que trabajar la zona de forma sistemática, como si estuviéramos pintando una pared. Imaginen que el agua frente a ustedes es un abanico o una cuadrícula. El primer lance fue al extremo izquierdo, lo más lejos posible. El siguiente lance debería ser paralelo al primero, pero un par de metros a la derecha, y así sucesivamente, barriendo toda la zona lejana. Una vez cubierta la franja más distante, empezamos con una franja más cercana, de nuevo de izquierda a derecha. Este método nos asegura que nuestro señuelo pasa por delante del mayor número de peces posible y que no dejamos ninguna zona sin explorar. Es un enfoque metódico y disciplinado que contrasta con el lanzamiento caótico que vemos tan a menudo. La pesca de depredadores en la orilla se parece más a una partida de ajedrez que a un sorteo de lotería. Cada movimiento, cada lance, debe ser parte de un plan mayor para cubrir el tablero de forma eficiente. Después de haber peinado las zonas lejanas e intermedias, y solo entonces, llega el momento de prestar atención a la orilla inmediata. Ahora sí, podemos hacer esos lances más cortos y paralelos a la orilla, que antes habrían sido un error fatal. ¿Por qué ahora sí funcionan? Porque los peces que pudieran estar ahí no han sido molestados. No han visto nuestra sombra. No han sentido el impacto de un señuelo a su lado. Están confiados. Un lance paralelo a la orilla, a solo 1 o 2 metros del borde, es una de las técnicas más efectivas en primavera. El señuelo pasa por delante de todos los posibles escondites, raíces, piedras, vegetación. A menudo, el ataque se produce a nuestros propios pies. Es una pesca increíblemente visual y emocionante. Pero esta oportunidad solo existe si hemos respetado el protocolo, si hemos sido pacientes y hemos dejado lo mejor para el final. Es la recompensa a nuestro sigilo y estrategia. Por supuesto, como en todo, hay excepciones a la regla. ¿Cuándo podría estar justificado un primer lance cercano? Por ejemplo, si las condiciones son de mucho viento y oleaje, las olas distorsionan la superficie, rompen nuestra silueta y el ruido del agua enmascara nuestros pasos. En este escenario, los peces están menos recelosos y un lance cercano puede ser efectivo. Otra excepción es cuando vemos una caza clara y evidente cerca de la orilla. Si un bass ataca a un alevín a 3 metros de nosotros, obviamente no vamos a lanzar a 50 metros. Hay que reaccionar rápido y lanzar directamente a la zona de actividad. También en aguas muy turbias, donde la visibilidad del pez es reducida, el sigilo es importante, pero no tan absolutamente crítico como en aguas claras. Sin embargo, estas son situaciones específicas. La regla de oro, para el 95% de las jornadas de primavera en aguas tranquilas, sigue siendo la misma: empezar por lo lejos y acabar por lo cerca. Les contaré una historia real que ilustra esto a la perfección. Estaba pescando en un embalse conocido por sus grandes bases. Llegué a una recula que parecía de libro. Juncos, un árbol caído, agua clara. La ansiedad me pudo. Me acerqué de pie. Hice un par de lances de prueba cerca de la orilla y de repente vi un movimiento violento. Un bass enorme, que calculo que pasaría de los 2,5 kilos, salió disparado de debajo del árbol caído, a menos de 4 metros de mí. Estaba allí todo el tiempo, y yo lo había asustado con mi torpe aproximación. Me quedé helado. Pasé la siguiente hora lanzando a ese punto con todo tipo de señuelos, pero fue inútil. El pez se había ido y no volvería. Ese día aprendí la lección de la forma más dura posible. Esa imagen del lomo oscuro del pez huyendo hacia lo profundo
se me quedó grabada a fuego. El pez de mi vida estaba a mis pies, y lo espanté antes de darle la oportunidad de picar. Ese error no lo he vuelto a cometer jamás. En última instancia, todo se reduce a un cambio de mentalidad. Tenemos que dejar de pensar como alguien que va a tirar un trozo de plástico al agua y empezar a pensar como un depredador que va a cazar. Un zorro no corre de frente hacia una gallina. Se acerca despacio, usando el terreno, en silencio, y ataca en el momento preciso. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nuestra caña y nuestro señuelo son solo la extensión de nuestros sentidos y nuestra estrategia. El éxito no depende tanto de tener el último señuelo japonés, sino de entender el comportamiento de nuestra presa y de nuestro propio impacto en el entorno. Esta aproximación sigilosa, paciente y estratégica no solo aumentará drásticamente el número de capturas, sino que también hará que la experiencia de la pesca sea mucho más profunda e interesante. Nos conecta más con la naturaleza y nos convierte en pescadores más completos y efectivos. Es pasar del nivel aficionado al nivel experto. Así que, en resumen, llegamos, nos escondemos, observamos, y nuestro primer lance es largo, muy largo, buscando el horizonte, y solo después, poco a poco, como un depredador sigiloso, nos acercamos a la orilla con nuestros señuelos. El gran giro de guión de todo esto es simple pero demoledor. La zona más caliente, la que tiene los peces más grandes y activos en primavera, es la misma que nosotros destruimos con nuestra sola presencia en los primeros 5 minutos. No es el señuelo, no es el color, no es la técnica de recogida, es nuestro comportamiento al llegar. Cambiar este único hábito, pasar de lanzar a cazar, puede multiplicar sus capturas de forma exponencial. Les prometo que la primera vez que vean un remolino o una caza a 2 metros de donde solían ponerse de pie, entenderán el poder de este enfoque. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si les ha servido, revienten el botón de like y suscríbanse para no perderse nada. Y ahora, la pregunta final. ¿Cuál es el pez más grande que han visto o capturado a menos de 3 metros de la orilla? Quiero leer sus historias en los comentarios.